Hola, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Quiere Trader. Los extrañé un montón, pero bueno, estamos de vuelta y eso es lo importante. Lo primero que tenemos que hablar para entender el panorama económico mundial debe comenzar por Venezuela. Sí, mi patria querida, la luz de mis ojos. Definitivamente ha llegado el petróleo de Venezuela en el momento justo y se los voy a explicar detenidamente. Señores, todo el esfuerzo, todas las ganas que le puso China, Rusia, de BRICS, para poder quitar la hegemonía del dólar y lastimar profundamente a Estados Unidos, partía por debilitar energéticamente las reservas de Estados Unidos de petróleo. Sí, porque no le vas a poder quitar las empresas más grandes del mundo entero a Estados Unidos. Tampoco le vas a poder quitar sus reservas de oro. Y mucho menos vas a poder evitar que, bueno, que ellos regalen su dólar, su moneda y presten a bajos intereses. No lo vas a poder evitar. Ellos siempre van a tener que poner las condiciones. Y parte del poder que le quiere quitar el BRICS o Rusia, China y compañía, parte con que muchos países se unan y dejen de utilizar el dólar. Y principalmente por el intercambio de petróleo por dólar, que aquí es un mercado muy grande. Señores, nadie contaba con esta movida, ¿ok? ¿Por qué? Porque Venezuela es aliada de Rusia, bueno, el gobierno de Nicolás Maduro es aliado de Rusia y de China desde la época de Chávez, desde toda la vida. Este gobierno venezolano le ha dado la espalda a Estados Unidos, que siempre fue el principal aliado comercial de Venezuela. Lo fue. Y ahora lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Señores, China y Rusia tienen 4 o 5 años pasándola muy mal. Las economías de Rusia y de China no han parado de caer, ni sus empresas, sus petroleras, las empresas chinas, la pandemia, la guerra comercial con Donald Trump, una guerra comercial que perdieron. Señores, Rusia y China no han parado de perder dinero en los últimos 5 o 6 años. Vamos a ponerle 6. No han parado de perder dinero por culpa de Trump, la guerra comercial. Ahora Rusia tiene una guerra con Ucrania. China perdió la guerra comercial con Donald Trump. Llegó la pandemia. Llegaron las altas tasas de interés, la caída de los bonos. O sea, lo que ha vivido Rusia y China es algo espantoso. ¿Cuál fue el colateral de todo esto? En paralelo, Donald Trump bloqueó absolutamente todos los movimientos del gobierno de Venezuela. Venezuela no puede vender su petróleo, no puede movilizar sus cuentas, está totalmente bloqueado. Y es así, sí está bloqueado. Obviamente, a Venezuela solo le quedó mirar a Rusia y a China y pedir auxilio. Pero ¿en qué momento Nicolás Maduro puede pedirle auxilio a China y a Rusia? En el peor momento de estos dos países. La ayuda fue muy poca. No tenían liquidez, no tenían dinero. Y tampoco tienen los tratados internacionales como para abrirle caminos a Venezuela para vender el petróleo a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Simplemente no tienen ese poder logístico para poderlo hacer. Todo pasa por el gobierno de Estados Unidos, que ellos sí manejan muy bien todos los bloqueos en el mundo entero. ¿Qué le pasó a Nicolás Maduro? Se vio solo. Se vio solo. Ni Rusia ni China lo puede ayudar. Totalmente bloqueado por Donald Trump. Increíble, ¿no? Y con una orden de captura
de los Estados Unidos. No le quedó otro remedio a Maduro que llamar a Biden. ¡Wow! ¡Qué sorpresa!, ¿no? Un movimiento que Rusia y China, señores, no lo vieron venir y lo detestan, pero profundamente. Venezuela estaba completamente decidida, era casi una verdad escrita en piedra, que iba a ingresar al BRICS, de la misma manera que fue aceptado Argentina. Ese mismo día, tanto Venezuela como Argentina debían entrar al BRICS, pero Venezuela fue rechazada absolutamente por Rusia. Rusia no perdona. Los rusos se sintieron traicionados por Nicolás Maduro, porque todo el esfuerzo que ellos han hecho, la guerra, la politiquería, tratar de destruir el dólar, era para que Estados Unidos gastara las reservas de petróleo que está gastando, el cual Biden, para poder detener la inflación en Estados Unidos y poder darle un parado al mercado, sacó todas las reservas que tenía Estados Unidos y se las fue gastando mes a mes, mes a mes. El toque final o la estocada final que le iba a dar el BRICS, o Rusia y China a Estados Unidos, era que cuando Estados Unidos se quedara sin reservas, Arabia Saudita le hace más caso a Rusia que a Estados Unidos, porque Arabia Saudita va como con el que le cae mejor y no le cae bien Biden. Definitivamente Biden no le cae bien. Y ellos no iban a aumentar la producción, no le iban a vender petróleo barato a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos sí era la necesidad de comprar petróleo caro. Porque sí, Estados Unidos produce petróleo, pero consume tanto Estados Unidos que de igual manera necesita importar. La idea era que Estados Unidos comenzara a comprar esto muy caro y que ellos quedaran totalmente atrapados por esta nueva economía. Y aquí apareció Maduro. Increíblemente, Biden logró un acuerdo con Nicolás Maduro. Primero le entregó los sobrinos que estaban detenidos con cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. No sé si fueron sentenciados o no, simplemente los regresaron a Venezuela. Y se han sentado en Barbados y en otros lugares del mundo y han logrado acuerdos donde Venezuela le va a vender exclusivamente petróleo a Estados Unidos. Señores, Chávez criticó muchísimo y siempre decía que Venezuela era un país muy pitillanqui, que dependía mucho de Estados Unidos y que todo era con Estados Unidos. En este momento, el país, Venezuela, está 100% dolarizado. Y no solamente está 100% dolarizado, es que el gobierno solo puede hacer negocio con Estados Unidos. Solo va a poder vender gas y petróleo a Estados Unidos. Y Maduro se va a encargar de llenar nuevamente todas las reservas que el señor Biden está gastando e envolvérselas a llenar a los Estados Unidos, dándole la espalda a Rusia y a China. Por eso Venezuela fue rechazado de inmediato por Rusia. No entró al BRICS. ¿Y cómo reaccionó China? Porque China sí se asustó. Rusia está totalmente en contra de Venezuela en este momento. O sea, yo creo que Maduro, o sea, esas relaciones están rotas. ¿Ok? Creo que para siempre. China, en cambio, apenas fue rechazado del BRICS, Venezuela, invitó a Nicolás Maduro a China. Aquí podemos ver algunas fotos y videitos de ese momento. Bueno, hasta drones con que salían la bandera de Venezuela y de China. Es algo así como que China le quería decir a Maduro, mira, no soy yo. O sea, fue Rusia el que no te dejó entrar. A mí no me importa que tú estés haciendo negocio con Estados Unidos, te entiendo. Tú estás en una crisis, estás bloqueado, necesitas aliviar tus sanciones, necesitas que te liberen dinero y necesitas volver a vender petróleo. Es algo lógico. Yo no tengo problemas, pero definitivamente Rusia es el que no perdona esto.
Señores, sea de la manera que sea, Maduro en este momento no solo es aliado comercial de Estados Unidos, es que se transforma en el principal aliado de Estados Unidos. En el principal. Le está salvando el mercado a Biden y a los Estados Unidos. Y eso, al mercado en el que nosotros trabajamos, en las acciones, es un gran alivio. Porque el petróleo de Venezuela va a tratar de detener la inflación galopante que se venía a venir si Venezuela no comenzaba a exportar petróleo. Si el petróleo de Venezuela no entra en juego, el petróleo hoy valdría 130, 150, diría camino a los $200 por barril. Con el petróleo de Venezuela, este movimiento será muchísimo más lento. Con el petróleo de Venezuela, la inflación se va a detener en el mundo. No es que no va a subir más, pero la ola de la inflación, la segunda ola de la inflación, va a ser muy bajita. Antes era una ola como la de Hawái. Ahora será una ola cualquiera de playa, porque la economía venezolana o el petróleo venezolano va a controlar esto. Arabia Saudita pierde absolutamente todo el poder de negociación porque ahora Venezuela vuelve con su petróleo y con Estados Unidos. O sea, las mayores reservas de petróleo del mundo junto al mayor consumidor de petróleo del mundo. Listo, ya está. Es el juego perfecto. Y sí, lo hizo Nicolás Maduro, el nuevo aliado de los Estados Unidos de Norteamérica. Que Estados Unidos se arrodilló a Maduro, por supuesto. Que Maduro se arrodilló a Estados Unidos, por supuesto. Señores, en la economía esto se llama sociedades naturales. Lo que llevó a Maduro a negociar con Biden, y lo que llevó a Biden a negociar con Maduro, y lo que llevó a Estados Unidos y Venezuela a unirse nuevamente, es algo natural. Porque es lo que se ha hecho por muchos años. Y a pesar del ímpetu y las ganas de Chávez y de Maduro de destrozar estas relaciones, la vida los volvió a unir. Los vuelve a unir. Y sí, esto demuestra también que Biden tiene un pensamiento socialista que lo acerca más a Maduro de lo que pudo ser Trump o DeSantis, por ejemplo. Pero eso no importa, porque al final, como dice Bukele, todo se olvida y lo que importa es el dinero y los acuerdos. Todo lo que dijo Estados Unidos de Maduro simplemente quedó en el olvido. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta, ¿no? Pero por ahora, Venezuela y Estados Unidos viven una alianza perfecta. Un país venezolano que se está dolarizando, está un 90% dolarizado, y una economía de Estados Unidos que necesita a Venezuela hoy más que nunca. Y sí, señores, uno de los salvavidas o de los lugares, ¿no?, que querían hacerle más daño a Estados Unidos, Venezuela le está dando absolutamente todos los recursos para que eso no suceda. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que habrá un dólar muy fuerte, que el petróleo no va a subir de la manera que debía subir, sí va a ir subiendo porque vamos a una segunda ola de inflación, pero que gracias al petróleo de Venezuela no será del mismo calibre del que vimos. El mundo sin el petróleo de Venezuela es más susceptible a las decisiones de Rusia y de Arabia Saudita. Con el petróleo de Venezuela y aliado de Estados Unidos, la balanza se equilibra. Ya ese petróleo, el que no le quieren dar a Estados Unidos, lo quieren encarecer, no lo podrán hacer. Porque sí, Venezuela sigue sancionada. Solo puede negociar con Estados Unidos, solo puede venderle a Estados Unidos, solo puede hacer refinerías y todo a Estados Unidos. Da igual lo que quieran los demás. Principalmente siempre serán los acuerdos de Estados Unidos. Y sí, en mi país ahora es el más pitiyanqui del mundo, como diría Chávez. Increíblemente.